Dale. Bueno, la clase de hoy es anestesia regional en pediatría. Vamos a hablar de lo que es anestesia a nivel del eje espinal y algo de lo que es regional, porque en sí no varía mucho con las técnicas en el adulto y no es una clase específicamente de esto. Así que bueno, nos centramos más en lo otro. Bueno, en cuanto, a ver, esperen que reduzco esto acá, así veo todo bien. La anestesia regional en sí representa a nivel pediátrico entre un 20 y un 25% de los procedimientos anestésicos día a día en el quirófano. Clínicamente va a aportar mayor seguridad, ya que va a tener menor estrés quirúrgico, por ejemplo, menor estrés requerimiento de los anestésicos generales o de alguna técnica invasiva, sí que sea necesaria. Y además, mayor comodidad para el paciente, ya que va a tener mejor analgesia, menor somnolencia, menos náuseas, vómitos, algún tipo de complicación secundaria a la medicación dada por intravenosa, ¿sí? Y además, económicamente, va a favorecer el alta precoz, va a disminuir la estancia hospitalaria y en unidades críticos también, debido a las menores cantidades de efectos adversos que va a tener con respecto a la anestesia general, ¿sí? En cuanto a las complicaciones de la anestesia regional o neuroaxial, son muy raras y la mayoría van a ocurrir en el momento final de la aguja, durante el bloqueo o en el quirófano, ya sea por fracaso de la técnica, punción dural o inyección intravascular, y en la mayoría de los casos se tratan de manera inmediata y no tienen secuelas, ¿sí? Hablando un poco de la epidemiología, existen a la actualidad más o menos 3 estudios publicados medianamente grandes que se hicieron. Una por la Sociedad Francesa de Anestesiología Pediátrica, que hizo 2 estudios con 2 años de diferencia que los compara, y después otro que se hizo por la Asociación de Nueva York, en donde ambos lo que estudiaban principalmente era la incidencia del tipo de anestesia regional y las complicaciones que tenía, ¿sí? Como vemos en los 2 gráficos, en la Sociedad Francesa, la incidencia fue de más o menos el 34% de los bloqueos se realizaron de manera neuroaxial y solamente se constató el 1% de complicaciones, ¿sí? Siendo la mayoría los fracasos de técnica. Y lo comparaba ese estudio de la Sociedad Francesa con el anterior que había tenido hace 12 años, y la única diferencia que hubo fue que hubo más aún bloqueos periféricos con respecto a los centrales, y la incidencia de complicaciones siguió siendo baja. Y el estudio de la Asociación de Nueva York también comparó la cantidad de bloqueos que se hicieron a nivel general en los pacientes pediátricos con las complicaciones, que fue un poco mayor, de un 8%, pero lo que decían en ese estudio era que era comparado con de la Asociación Francesa, era menor cantidad de pacientes y de lugares donde se hace, y de que además en esos lugares donde se realizó el estudio había muchos personal, digamos, practicantes, residentes, en donde por ahí el fracaso de técnica, que es lo que más se veía, podía estar influido por eso, ¿sí? Es decir, que a nivel epidemiológico, la anestesia regional cada vez se va incrementando más con respecto a tiempos anteriores, y más con el uso del ultrasonido. Bueno, en cuanto a la realización de este tipo de técnica, vamos a dividir en consideraciones anatómicas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un tipo de anestesia regional, y condiciones o consideraciones fisiológicas que están dadas también por los pacientes pediátricos, ¿sí? En cuanto a las consideraciones anatómicas, tenemos que tener en cuenta la columna, ¿sí? La columna hay que tener en cuenta que va a presentar una curvatura única de concavidad anterior, que no va a tener lordosis cervical ni lumbar, sino a partir de los 6 meses con la posición erecta ya del pacientito. Y que además la osificación va a ser incompleta durante la lactancia, lo que va a aumentar así, por consiguiente, el riesgo de inyección intraósea, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta las características que tiene el ligamento amarillo, ¿sí? Que va a ser, con respecto a la adultez, más delgado y menos denso, características propias de la pelvis del neonato, donde va a tener un diámetro mayor vertical que con respecto al horizontal, y el crecimiento de los huesos y de la columna se va a ir modificando, ¿sí? Por lo tanto, la línea de Tucher que conocemos a nivel del adulto, que es a nivel de L3 y L4, va a ser de
L5 a S1 en el neonato, y L4 a L5 a nivel del lactante, ¿sí? Después, con respecto al hiato sacro, lo que va a estar determinado por la fusión de los arcos posteriores de la última vértebra sacra, y que se va a cerrar alrededor de más o menos los 8 años. Que esto es importante ahora cuando veamos el bloqueo caudal. Con respecto a la médula espinal, tenemos que el canal vertebral va a estar ocupado en la semana número 16 de la gestación, y con el crecimiento de la columna va a ir generando una regresión rostral, por así decirlo, de la zona caudal de la médula, ¿sí? Entonces, al nacimiento, el cono medular lo vamos a tener a nivel de L3 y el saco a nivel de S4, y se va a alcanzar la posición definitiva a partir del año en L1 del cono y entre S1 y S2 respectivamente del saco. ¿Bien? Después, en cuanto al espacio epidural, en los niños va a ser más estrecho y con una presión mayor, donde hasta los 3 meses va a presentar poca cantidad de grasa, lo que va a favorecer allí la mejor absorción sistémica de los anestésicos, y a partir de los 3 meses hasta los 7 años va a aumentar el contenido de la grasa, así lo que va a favorecer la progresión del catéter epidural, que a partir de esa edad comienzan a aparecer los tractos fibrosos, y por ahí muchas veces es más difícil la progresión de los niños, ¿sí? En cuanto al líquido cefalorraquídeo, en niños menores de 15 kilos, es de 4 mililitros kilo, es el doble de lo que corresponde al adulto, ¿sí? En donde se va a encontrar el 50% a nivel del canal espinal, y la producción diaria va a ser de 0,35 mililitros por minuto, ¿sí? Y otra característica que tiene es que se renueva varias veces al día. Por lo tanto, se supondría que la duración del anestésico local va a ser menor, y por lo tanto del bloqueo, ¿sí? Así como se supondría una menor incidencia de cefalea posfunción. Y después, en cuanto a las fibras nerviosas, son más finitas al nacer, y los nodos de Ranvier van a estar más cercanos, siendo proporcionalmente mayor las fibras motoras que las nociceptivas, ¿sí? Por eso es más fácil que se obtenga un bloqueo nociceptivo y no tanto el bloqueo motor. ¿Bien? Y por último tenemos, bueno, lo que respecta a la transmisión nociceptiva, ¿sí? Va a ser de manera muy eficaz, ya que el sistema inhibitorio descendente va a madurar al final de la lactancia, ¿sí? En cuanto a las consideraciones fisiológicas que hay que tener en cuenta, es principalmente el gasto cardíaco, que en los niños es hasta 3 veces mayor que en el adulto, por lo que va a suponer un aumento del flujo sanguíneo a nivel regional, y por lo tanto una mayor absorción sistémica del anestésico, ¿sí? En cuanto a las proteínas plasmáticas, van a encontrarse en menor concentración durante la lactancia principalmente, más o menos es un 60-80% de la albúmina y un 50% de la alfa-glucoproteína, ¿sí? Por lo tanto, esto va a generar mayor fracción libre del anestésico local, por lo tanto, en algunos casos, mayor toxicidad. Y después tenemos lo que sería el volumen de distribución en los niños va a estar aumentado, por lo cual va a presentar mayor cantidad de agua corporal total y mayor predominio del extracelular. Esto va a generar, compensar el pico de concentración a nivel plasmático del anestésico local. Y por último, el metabolismo y la excreción del anestésico local va a ser menor, más lento en los primeros meses de vida, por la inmadurez que tienen las vías enzimáticas. ¿Bien? Bueno, en cuanto al bloqueo epidural caudal, tenemos ciertas indicaciones, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, cirugía digestiva y urogenital, abdomino pélvico y perineal, así como también puede darse en cirugías ortopédicas, ¿sí? En cuanto a las contraindicaciones, similares a los bloqueos, a las que ya conocemos de los bloqueos de torácico y lumbar epidural o raquídeo, como son la negativa de los pacientes, de los padres de los pacientes, coagulopatías, infecciones en la zona de punción, hipovolemia, malformación, enfermedad del sistema nervioso central, etc. ¿Sí? En cuanto a la dosificación, hay que tener en cuenta si se va a realizar una punción única, ¿sí? Que a partir de ahí hay que ver el nivel que se quiera alcanzar, va a depender del volumen
del anestésico local, la intensidad del bloqueo va a depender de la concentración del anestésico local y la duración va a depender del tipo de anestésico que se utilice y la adición o no de un coadyuvante, ¿sí? Es decir, primero, para llevar a cabo la dosis que vamos a utilizar hay que saber calcular el volumen que vamos a utilizar del anestésico local, que acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Donde tenemos la fórmula de Hermitage o de Takasaki. La Hermitage se usa a nivel caudal y la de Takasaki también se puede usar a nivel epidural torácico o lumbar, ¿sí? Se dice que a nivel sacro es más o menos 0,5 mililitros kilo, para que tenga nivel lumbar 1 mililitro kilo, y a nivel torácico 1,25 miligramos de mililitros kilo, ¿sí? Una vez que calculamos el volumen, debemos decidir, o sea, calcular la concentración del anestésico local que vamos a utilizar, ¿sí? Y eso va a depender, como tenemos acá en el cuadrito, de si queremos un bloqueo sensitivo, uno sensitivo profundo o uno motor. Como dice la bupivacaína, bloqueo sensitivo, vamos a buscar una concentración de 0,125, uno sensitivo profundo de 0,25 y uno motor 0,375. Y en cuanto a la ropivacaína, que también se utiliza bastante, para obtener un bloqueo sensitivo 0,2%, sensitivo profundo 0,3% y motor 0,4%. Bien, una vez que decidimos, o que en realidad que calculamos el volumen, que calculamos la concentración, tenemos que siempre tener en cuenta ver que la dosis total no supere las dosis que se sugieren máximas para evitar la toxicidad. Como conocemos, para los adultos también 7 miligramos kilo del alido, 3 miligramos kilo para la ROPI y 2,5 para la bupivacaína, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en los pacientes menores de 6 meses se debe reducir la dosis más o menos un 30%, ¿sí? Bien. En cuanto a las consideraciones técnicas, ahora les voy a poner un videito, porque no muchos han visto este tipo de bloqueo. Bien, así que
Bueno, ¿se entendió? El videito creo que era bastante conciso. Bien, Puede ser que dice que según la dosis, José puede tomar hasta el tórax si le pones 1,5. claro, por eso la dosis más, dependiendo de vos el nivel que quieras utilizar, la dosis va a ser de 0,5, si vos querés que sea a nivel sacro, que tomen los dermatomos a nivel sacro, de 1 a nivel lumbar y 1,25 a nivel torácico. Mira. Por eso cuando hablamos de la mayor absorción y demás, de que son las diferentes condiciones fisiológicas que tiene o anatómicas que tienen los pacientitos, hay que tener en cuenta eso, por eso la especificación en la cantidad de mililitros y demás en cada zona. Bien. Y en cuanto a la tolerabilidad de este tipo de bloqueo, es a nivel hemodinámico, o sea, es bastante buena, digamos, porque el tono simpático va a ser relativamente bajo por estar inmaduro, digamos, en estos nenes, lo cual va a regular las funciones cardíacas, y porque además hay modificación del flujo sanguíneo con vasodilatación de la parte inferior del cuerpo, en los miembros inferiores, que van a estar compensadas por una vasoconstricción de la parte superior, para que sí se logre mantener el flujo cardíaco, ¿sí? Por eso es una excelente opción en este tipo de anestesia en los pacientes chiquitos, cuando sea posible, ¿no? Bien, y después, bueno, tenemos los coadyuvantes que pueden utilizarse a nivel epidural en general, no solamente a nivel caudal, como la morfi, el fentanilo, la clonidina, que es por ahí lo que algunas veces hemos utilizado, a dosis de 30 a 50 gamas kilo de morfina, el fenta 1 a 3 gamas kilo, y la clonidina 1 a 2 gamas kilo, ¿sí? Se estudió bastante la clonidina, lo que dice es que por ahí la clonidina en neonatos y lactantes muy chiquitos, por ahí con la depresión respiratoria, por ahí no es tan conveniente, sino usarlo en pacientes un poquito más grandes, pero que da buenos resultados para la prolongación de la analgesia. En lo que es el bloqueo peridural a nivel de lumbar y torácico, las indicaciones que conocemos: cirugías torácicas abiertas, abdominales pélvicas mayores, cirugías propias de la columna, o muchas veces para tratamiento en dolor crónico. Las contraindicaciones similares a las que vimos recién para el bloqueo caudal. Dentro de las consideraciones técnicas, todos los que estamos acá sabemos cómo hacer una peridural, y ya hemos tenido clase de la realización de la técnica. Lo único a tener en cuenta, vuelvo a repetir, la curvatura única que tienen los pacientes lactantes, donde no hay lordosis lumbar ni la cifosis torácica. Hay una mayor distancia entre las apófisis espinosas, ¿sí? El ligamento amarillo es más finito y menos denso, por eso la pérdida de la resistencia por ahí no se puede notar de manera evidente. Y existe una fórmula que van a estimar la profundidad del espacio peridural, ¿sí? Es como la tablita está 4 que hice acá, donde podemos calcular la distancia que hay de la piel hacia el espacio peridural, que es más o menos 10 milímetros más la edad por 2, según Busoni, que es la que más se utiliza, o según Bosenberg, perdonen El alemán. pronunciar, es 1 milímetro kilo, o de 5 a 10 en menores de 6 meses. ¿Sí? La técnica, usamos la técnica de la pérdida de la resistencia o la gota pendiente. ¿Sí? Lo único que dice que la gota pendiente tiene buena porcentaje de éxito y baja complicaciones, así que muchas veces es preferible usar eso. Bien. En cuanto a la dosificación, nada, como hablamos para el bloqueo caudal, hay ver el volumen y ver el tipo o la cantidad de metámeras que se quiere bloquear, y luego ver la concentración en función del grado de bloqueo que también queremos, ¿sí? Y después, en cuanto a acá lo que no les nombré, que acá les dejé un cuadrito también de las agujas que se utilizan para el bloqueo peridural, ¿sí? Dependiendo de la edad o los kilos y el diámetro de la agujita, ¿sí? Porque nosotros por ahí estamos acostumbrados a los adultos y son más
por ahí más finitas, ¿sí? Y en cuanto a la infusión epidural continua, la vamos a utilizar para analgesia postoperatoria con una baja concentración de anestesia local, y que va a ir variando la velocidad de infusión, la velocidad de infusión en función de la localización donde esté la punta del catéter y la mitad de la vacuna. Y no es muy diferente a lo que ya conocemos para los adultos, ¿sí? En este caso van a preferir anestésicos con elevada fijación a proteínas plasmáticas, y la dosis de infusión máxima recomendada es de más o menos 0,4 miligramos kilo por hora, y acordémonos también acá en este caso que hay que reducir un 30% en los menores de 6 meses, ¿sí? Lo que también decían algunos de las guías es que había que evitar el bloqueo sensitivo profundo motor para así no poder enmascarar un síndrome compartimental en los miembros inferiores, ¿sí? Bueno, en cuanto al bloqueo subaracnoideo o bloqueo espinal, nada, técnica segura, efectiva para cirugías abdominales inferiores y superiores en algunos neonatos y lactantes, y de miembros inferiores cuando la duración sea traumatológica, ¿no? De menores a 90 minutos, ¿sí? Muchas veces es buena para pacientes con viabilidad difícil, enfermedades respiratorias, hipertermia maligna, que puedan dar indicación en esos pacientitos, ¿sí? Contraindicaciones también similares a las anteriores, más que nada en pacientes con hipertensión intracraneal o pacientes con mielo, ¿sí? En cuanto a las consideraciones técnicas, técnicamente una RACI. Volvemos a repetir las consideraciones que hablamos anatómicas sobre la línea de Tuffier, ¿sí? La distancia que vamos a tener desde la piel hacia el espacio va a ir dependiendo según la edad. En neonatos va a ir de 10 a 15 milímetros, en menores de 5 más o menos es de 15 a 25 milímetros, de 5 a 8, 30 a 40 milímetros, y hay una formulita en donde la podemos calcular, donde es 0,8 por peso más 10, que con esa formulita vamos a poder calcular la distancia piel-espacio subaracnoideo que tenemos según la edad y el peso, ¿sí? ¿Qué más? Después hay que tener en cuenta también que hay o sea, como los volúmenes son tan pequeños, muchas veces tenemos que tener en cuenta, digamos, el espacio, o sea, el volumen que queda en la agujita, como el espacio muerto de la aguja, ¿sí? Y lo que dicen que es de buena técnica es, una vez que realizas la inyección del anestésico local, deberías esperar entre 10 y 20 segunditos para retirar la aguja, para evitar que el anestésico local que ingresó no se vaya, ¿sí? Después, ahí les dije también el tipo de aguja para utilizar según la edad y el peso del niño, dependiendo de neonatos, niños o adolescentes, como puede ser el bisel, el número de la agujita y la longitud que tiene según lo que hablábamos hoy del espacio, ¿sí? Y en cuanto a la dosificación, la duración media en estos bloqueos, más o menos 80-90 minutos, y también muchas veces se puede utilizar coadyuvantes para la mayor prolongación, ¿sí? La dosis del anestésico local, acá también les puse un cuadrito, dependiendo del kilo del pacientito, la cantidad de miligramos kilo que se van a utilizar en cuanto a la WUPI o contra la ROPI. Por ejemplo, en pacientes menores de 5 kilos, los miligramos kilo que debemos usar de WUPI es de 0,5. Les hablo de la WUPI porque es lo que más nosotros usamos en el hospital, ¿no? De 5 a 15, 0,4, y mayores de 15 kilos de 0,3 miligramos kilo. Bien. En cuanto a las complicaciones de este tipo de bloqueos, tenemos complicaciones técnicas, como puede ser que no se pueda realizar por una mala técnica,
fracaso de la técnica, que obtengamos una altura insuficiente, que nos mire el catéter. En cuanto a una complicación de la punción, que puncemos a nivel subcutáneo, más que nada, por ejemplo, como hablaba en el bloqueo caudal, una punción intravascular o intradural, ¿sí? Y que genere posterior una cefalea pospunción, una complicación infecciosa, ya sea a nivel cutáneo, meningitis, osteomielitis, etc. A nivel neurológico, sistemas neurológicos transitorios, retención urinaria, bloqueo espinal alto, un hematoma, síndrome de la cola de caballo, o un tumor o meningitis aséptica. Y a nivel sistémico, la toxicidad, tanto a nivel sistema nervioso central como cardíaca, y alteraciones hemodinámicas o embolia, ¿sí? Lo que dice también es que la cefalea pospunción dural es rara, porque ya, como habíamos dicho antes, hay gran elasticidad de la dura madre y hay un gran volumen y producción de líquido cefalorraquídeo con menor presión, ¿sí? Y además que también se va a ver influido el diámetro de la aguja que se utiliza en estos casos, ¿sí? Y si las hay, son moderadas y con medidas, digamos, de sostén, casi siempre suelen ceder, ¿sí? En cuanto a otra complicación que por ahí es bastante grave, es el bloqueo espinal alto, también es muy raro, y se da con inyecciones, o sea, con dosis muy altas de los anestésicos, que se inyecte de manera rápida o se eleven de manera inmediata los miembros inferiores. ¿Bien? Bueno, después tenemos hablo algunas palabras de lo que es anestesia regional, porque como les decía, las técnicas son las mismas. Por ahí lo que varía más que nada es en cuál técnica utilizás comparado al interescalénico con el supraclavicular, que lo que decía es que por ahí, con el supraclavicular con el infraclavicular, que el infraclavicular por ahí es mejor utilizarlo cuando los pacientitos son muy gorditos o que tengan el cuello muy escondido, y por ahí se prefiere esa, ¿sí? Pero en cuanto al bloqueo interescalénico, lo vamos a utilizar en procedimientos de hombro, fracturas subcapitales del húmero, ¿sí? Se puede utilizar tanto la aguja afuera o dentro del plano, y el volumen y concentración del anestésico local va a depender del paciente y del procedimiento. Después, a lo último, les dejo un cuadrito con el volumen a infundir, ¿sí? En cuanto al bloqueo supraclavicular, nada, la inyección se puede realizar por dentro del plano de lateral hacia medial, como sabemos. Está indicado para procedimientos de nivel medio humeral, ¿sí? Y bueno, comparado con el infraclavicular, tiene menor latencia, pero mayor efectividad. ¿Bien? Ahí les dejo los dibujitos para que vean, comparen de manera gráfica y lo que deberíamos ver por ultrasonido, ¿sí? Después tenemos el bloqueo infraclavicular, donde, como les decía antes, es lo que se recomienda cuando es medio jodido o no se puede visualizar de manera correcta a nivel supraclavicular, y también se puede utilizar tanto técnica afuera o dentro del plano, se van a obtener resultados buenos igual. ¿Bien? Bueno, después tenemos el bloqueo axilar, donde dice que en sí en los niños se va a preferir siempre los bloqueos o abordajes que sean a nivel periclaviculares, como hablamos de los anteriores, ¿sí? Porque se evitaría que se produzca la abducción del miembro en los nenitos que están lastimados, y porque en estos casos muchas veces las estructuras no se pueden visualizar bien o no son tan superficiales, ¿sí? Bueno, en cuanto a los bloqueos de miembros inferiores, tenemos el bloqueo femoral, como vemos a la derecha, y el cutáneo lateral, como vemos a la izquierda. El nervio femoral, lo útil para osteosíntesis y fractura de fémur, artroscopías, o ligamentos de rodillas, entre otros, pero siempre se hace de manera dosis, con concentraciones altas, tener en cuenta y siempre hablarle a los padres
de la incapacidad de caminar que van a tener los nenes, ¿sí? En cuanto al cutáneo femoral lateral, es útil para por ejemplo, las tomas de injertos, biopsias o para prevenir el dolor por los torniquetes y demás, o como también un complemento para las cirugías de rodilla. ¿Bien? Después tenemos el bloqueo del obturador, puede utilizarse como complemento siempre de un bloqueo femoral, en alguna cirugía de rodilla también. Y nada, no hay mucha evidencia de este tipo de bloqueo a nivel de la población pediátrica, ¿sí? Pero está descrito. Después, bloqueo del ciático popliteo, útil en cirugía de tibia, peroné, parte posterior de la rodilla y el pie, ¿sí? Las mismas indicaciones que en los adultos. Del nervio safeno, puede utilizarse como bloqueo del ciático, como complemento del bloqueo ciático. Y después tenemos los bloqueos de la pared abdominal, como conocemos el TAP block, o el ilio inguinal y ilio hipogástrico, o también el bloqueo de los rectos anteriores, ¿sí? Ahí en los dibujitos tenemos la posición de los pacientitos, lo que veríamos de manera ilustrada y lo que se debería ver en el ecógrafo, ¿sí? Las características y técnicas de esto no lo describo porque en sí es lo mismo que en los pacientes adultos y ya tuvimos las clases propias de esto, ¿sí? Bueno, y este es el cuadrito que le hablaba de los volúmenes del anestésico según el abordaje. Bien, supraclavicular, dosis por ultrasonido, que es lo que utilizamos nosotros, 0,3 mililitros kilo. Obviamente esto siempre calculando las dosis tóxicas y concentraciones, ¿no? Infraclavicular 0,2 mililitros kilo, a nivel ciático 0,2 mililitros kilo, femoral 0,15, la vaina de los rectos 0,10 mililitros kilo y el ilio inguinal y el ilio hipogástrico 0,10 mililitros kilo. Bien. Y por último, algunas características de los anestésicos locales o características que varían respecto a los adultos, ya que también de esto tuvimos clase, es que, bueno, en cuanto al mecanismo de acción, nada, bloquean el impulso nervioso en activar los canales de sodio, se van a metabolizar por citrocromo P450, que esto hay que tener en cuenta porque van a estar inmaduros en los niños, principalmente el 3A4, que es el que metaboliza la bupivacaína, ¿sí? No va a estar maduro al nacimiento, ¿sí? Por lo que al mes de edad, la depuración intrínseca de la bupi va a ser solamente de un tercio de lo que es en el adulto y 2/3 a los 6 meses, ¿sí? Y el 1A2, que es el de la ROPI, no madura hasta más o menos los 3 años, por lo tanto la depuración de la ROPI no va a ser buena hasta los 8 años, ¿sí? Después, el volumen de distribución en los neonatos e infantes va a ser mayor con respecto al adulto, por eso hay mayor riesgo de alcanzar concentraciones altas del fármaco en el suero, ¿sí? Pero bueno, el riesgo de acumulación después de una infusión continua o varias inyecciones va a estar aumentado también, ¿sí? La fracción libre del anestésico local es mayor, como vimos antes, las consideraciones que hablábamos con respecto a los adultos, por lo tanto, hay menos concentración de las proteínas. Vieron que hablábamos van a estar disminuidas. El gasto cardíaco también en los niños es mayor, por lo que hay mayor absorción o más rápida absorción en los anestésicos locales. Y también con esto se ve afectada la duración, por ende va a ser también más cortita. ¿Bien? Tener en cuenta que la dosis del anestésico local en menores de 2 años se tiene que reducir, ya que va a presentar una frecuencia cardíaca mayor, con lo que así va a aumentar la probabilidad de la toxicidad cardíaca. ¿Bien? Y con respecto a la duración del bloqueo final, va a ser menor en los chiquitos que respecto a los adultos, ya que presentan un mayor volumen de líquido cefalorraquídeo, como habíamos hablado anteriormente, y que se ha comprobado que la relación entre la duración del bloqueo y la edad es un hecho. ¿Bien? Y por último, la toxicidad, más que nada se lo traigo a colación por el tema de la dosis del intralipid, ¿sí?
la toxicidad va a estar está relacionada por la concentración excesiva del anestésico local. Hay que tener en cuenta que los lactantes son más propensos porque tenemos la alfa-fetoproteína no tiene un buen nivel, principalmente en el primer año de vida, y las manifestaciones, las que conocemos: adormecimiento, hormigueo facial, inquietud, vértigo, tinnitus, dificultad para hablar, etc. El tratamiento, conocemos para intoxicación con anestésicos locales, más que nada en cuanto a la oxigenación, en caso de necesidad de ventilación asistida para corregir la hipoxia, la hipercapnia, en algunos casos llegar a la realización de maniobras de RCP, pero lo que les quería dejar más que nada era el tratamiento específico con el intralipid, ¿sí? Que va a depender del peso, ¿bien? Pacientes de peso menor a 70 kilos, bolo de 1,5 mililitros kilo, en la emulsión de 20% en 2 a 3 minutos, ¿sí? Y pacientes mayor, nada, es casi similar en realidad a los adultos por el peso, de bolos de 100 mililitros, también de la infusión de 20% en 2 a 3 minutos. Bien. Y nada más. Más que nada la clase me centré principalmente en lo que era bloqueo caudal, por razones que no lo hacemos en pacientes adultos. Y después en sí lo demás es similar a lo que ya conocemos, variaba más que nada la dosis y lo que hay que tener en cuenta con la anatomía y la fisiología en los niños. Gracias, Muy José. linda, José. Muy linda, Buenas la fotos. verdad que sí, mirá, con Matías ahí. Qué payaso, ¿qué te iba a Detalle, decir? también puesto los Estuvo colores. linda. Lo único, puede ser que el volumen de la raquia en los niños es 0,06 mililitros kilo. La otra vez tuve que hacer uno y era chiquito, entonces me entró la duda de qué volumen le tendría que poner, más allá de la dosis, que también es un poco más que en el adulto, pero el volumen también es un poco más. Me parece que es 0,06 mililitros kilo. Después fíjate ese dato porque obviamente que cuando son nenes muy chiquitos no le puedes poner mucho volumen porque le puede tomar muy alto. Entonces, también fijarse en eso. Me parece que es 0,3 miligramos kilo la dosis y 0,06 mililitros kilo el volumen. Después no sé si lo vi a eso. Creo que vi nada más que la dosis. Claro, la dosis según los Claro, y miligramos. también después, bueno, no importa, para que también lo tengan en cuenta, que se fijen. Bueno, con respecto al volumen, los volúmenes siempre son chiquitos, en un lactante no vas a hacer más de 1 mililitro, pero lo que sí importa es la dosis. Acá la BUPI siempre viene al 0,5%, y la dosis que aparece en la bibliografía es un poquito más alta, puede ser de 0,5 a 0,8 miligramos por kilo. Así que más o menos, si vos lo calculás, en un chico de 5 kilos te va a quedar medio centímetro de BUPI para inyectar. O hasta 0,8 mililitros. Lo que es importante es que la inyección se puede hacer con un Avocat, un 22, un 24. Hay que tener en consideración calcularle la dosis de volumen que queda en la aguja, que más o menos es 0,1 o 0,2 mililitros, ya es bastante, eso hay que cargarlo extra. El bloqueo se puede hacer en decúbito lateral o se puede hacer con el paciente sentado si tenés algún ayudante que te lo sostenga, evitando que comprima el abdomen. Lo de infiltrar la piel, bueno, eso depende, se puede infiltrar, hacer un pequeño abón. En algunos lugares se utilizan la crema EMLA como anestésico local para evitar, digamos, el dolor de la punción, y hay 27 punta lápiz chiquitas para neonatos también. El problema radica en dos cosas. Una vez que uno inyecta, que viene el líquido cefalorraquídeo y se inyecta la BUPI hiperbárica, siempre hay que usar bupivacaína hiperbárica,
para evitar que se distribuya y que preferentemente que decante y que no suba el nivel del bloqueo. Se puede utilizar, por ejemplo, para laparotomías exploradoras en pacientes lactantes, incluso en algunos lo usan para las reducciones de los onfaloceles, o bueno, para las hernias del prematuro. El problema de ese bloqueo son dos cosas. Una, la duración, que dura aproximadamente 40 minutos, así que tenés que tener un cirujano que esté listo apenas que vos inyectás la bupivacaína. El chico normalmente relaja esfínteres, se hace pis, se hace caca, y ahí tenés que tener el cirujano listo para que pinte, ponga los campos y empiece a operar. Así que yo acá en el materno no lo suelo usar porque operan los residentes y generalmente tardan más. Así que para eso, por eso en general no lo uso y prefiero utilizar el bloqueo caudal, que tiene un poquito más de tiempo de latencia, tenés que esperar aproximadamente 10 minutos, pero te dura 1 hora y media, 2 horas, podés usarlo tranquilamente. Y después, bueno, con respecto al bloqueo subaracnoideo en bebés, en neonatos, tener en cuenta cuando van a colocar la plancha, levantarlo en bloque, porque ese es, o sea, lo que dijo José hace un ratito, de levantarle las piernas inmediatamente post bloqueo. La causa más común es que venga la instrumentadora, te levante así el pibe de las patas y te ponga la plancha, y eso hace que migre el bloqueo y tenés un bloqueo espinal total por una boludez que es levantarle las patas al chico. Y después de utilizar aditivos para el bloqueo subaracnoideo en neonatos, no leí en ningún lado, no lo usan en prácticamente ningún lado. Sí está recomendado infiltrar la herida, porque el bloqueo dura poquito, y para que quede analgesia se infiltra la herida. Y después en caudal sí hemos utilizado morfina a esas dosis que aparecen ahí para cirugías bastante cruentas, por ejemplo, lo que son malformaciones anorrectales o alguna cirugía de miembros inferiores que incluya huesos o extensas partes de lesiones en partes blancas. Y después lo que se usa mucho en pediatría son los bloqueos más bien periféricos. O sea, bloqueo de los nervios periféricos, por ejemplo, para miembro superior o miembro inferior, se hacen bloqueos de 1 mililitro con bupivacaína a nivel del mediano, del radial, según el territorio, para, por ejemplo, si tienen que amputar deditos supranumerarios o esas malformaciones en miembros inferiores. He visto en muchos lados que lo utilizan. Yo acá no lo hago porque no hago día de traumato, pero vi un montón de videos y es bastante fácil de hacer si tenés un ecógrafo. Y el caudal también se puede hacer con ecógrafo. Y también, dato curioso, se puede utilizar para ver la expansión del líquido que uno inyecta a nivel peridural caudal y para controlar la distancia de un catéter peridural a nivel caudal.